Ya, estoy grabando. Ya, espérame un segundo. Ah, un segundo. Ya. Lo siento la demora. Ya, entonces, vamos a hacer una pregunta del certamen anterior de permutaciones. Ya, la idea base de permutaciones quizás es un poco como complicada de entender, pero lo importante acá para saber de las permutaciones es que es como un cambio que nosotros realizamos a un conjunto en el cual nos importa el orden, ¿ya? En el que nosotros vamos a definir cómo cambiar estos elementos, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar una cartilla, se usa bastante en eso, por ejemplo, en los certámenes, y determinar cuáles son las permutaciones que nos permiten dejar esta cartilla como en la misma forma, y en base a algunas restricciones como, no sé, perforar esta cartilla o en este caso colorear. Entonces, aquí nos dicen, bueno, acá hay como un poco de contexto, este es un certamen anterior, así que por eso tiene ese contexto como de evaluaciones anteriores. Y aquí dicen que vamos a utilizar una cartilla coloreable, que a través de asignación de colores y permite identificar a los personajes del juego. Entonces, así, una cartilla A y una cartilla B diferenciables identifican a dos jugadores distintos. Por ejemplo, esta podría ser un jugador y esta podría ser otro. Entonces, a partir de esta figura de la 1, primero vamos a determinar la cantidad de permutaciones que definen un automorfismo, es decir, G. El G va a ser el grupo de las permutaciones que definen automorfismo en una figura. Esto podría muy bien ser un grafo. Entonces vamos a verlo de esa forma. Y ya ustedes saben que es un automorfismo, un isomorfismo. Entonces para eso vamos a realizar el análisis tanto para el nodo B como para el nodo C. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que tomar en consideración un teorema. ¿Alguien sabe cuál es ese teorema? No tenga miedo de hablar, por favor. Puede opinar. No se va a equivocar aquí. Yo no, dice el Bastián. Ya. Entonces, básicamente nosotros vamos a tener dos cosas que nos interesan cuando vamos a analizar un nodo en particular. Primero vamos a tener lo que es el grupo de equivalencia de un nodo en particular, que se va a anotar así. Por ejemplo, si el nodo es X, yo lo voy a anotar así, G de X, que esto yo lo voy a anotar acá, es la cantidad de equivalencias de X. Cantidad y también vamos a calcular lo que es la cantidad de automorfismos del grupo de permutaciones para las cuales X es un punto fijo, o sea, no se mueve. Vamos a nosotros como a intercambiar otros nodos, pero el nodo en cuestión, el nodo de la cartilla, lo que sea, queda fijo. Entonces, por lo general se nota así, pero con el nodo que yo estoy analizando en minúscula. Y es la cantidad de permutaciones. Ustedes en clases tuvieron que haber visto como grupos de permutaciones conocidos, que son la identidad, las rotaciones, las reflexiones en torno a los ejes, ¿cierto? Me imagino que conocen eso. Cabe mencionar de que, una cosita rápida,
de lo que es la cantidad de equivalencia de X se le conoce principalmente como órbitas. Sí. Y la cantidad de automorfismos que pertenecen a G se le conoce como estabilizadores. Espérate. XD. Claro. Ahí sí. ¿Ya? Así que cuando ustedes le hablen de órbitas, tiene que hablar, tienen que al tiro pensar en la cantidad de equivalencia, y cuando hablan de cuando le hablen de estabilizadores, usted tiene que pensar al tiro en la cantidad de automorfismos de G. ¿Ya? Claro. Eso. Entonces, esto enuncia un teorema. A partir de esto podemos enunciar un teorema que es súper importante. O sea, es lo que nos va a otorgar la cantidad de permutaciones que definen un automorfismo en el grafo, ¿ya? Que es para cualquier nodo que sea parte del grafo o de la cartilla, nuevamente, no se vayan a confundir, es que si G es la cantidad de permutaciones que define un automorfismo, como dice acá, para cualquier nodo del grafo, es decir, vamos a poner acá para todo X perteneciente a la figura, se cumple que la cardinalidad de la cantidad de permutaciones que define un automorfismo es igual a la cardinalidad de los estabilizadores, de las órbitas, por la cardinalidad de los estabilizadores. Eso para cualquier nodo de nuestro grafo, de la figura. ¿Bien? Entonces, vamos a determinar esta cantidad para esta figura que está acá, haciendo el análisis tanto para el nodo B como para el nodo C. Entonces, para B, vamos a calcular primero las órbitas. ¿Cuáles son los círculos, digamos así, que son equivalentes a B? Hablar de equivalencia, en este caso, ustedes tienen que tratar de ver eh, si yo, por ejemplo, tengo una posición, si yo aplico una rotación perteneciente al grupo conocido, si mantiene la misma propiedad ese punto con los otros similares. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. A eso se le conoce como equivalencia. B, A, G y H. ¿Ya? Es el conjunto. Ya, B, A, G, claro, ahí vamos a tener un conjunto. O sea, bueno, voy a anotar aquí el conjunto. B, porque claramente es equivalente con sí mismo. A, porque si nosotros dibujáramos esto como un grafo, notamos que se puede como declarar una función que haga una biyección de ese nodo hacia otro en torno de su grado, del grado de ese nodo y de las conexiones que tiene. Y lo mismo con G y H. Bien, entonces la cardinalidad de las órbitas de B es 4. Y ahora tenemos que calcular la cardinalidad de los estabilizadores. ¿Cuáles son las cantidades de automorfismos de G para los cuales B queda fijo? ¿Cuáles son las permutaciones que nosotros conocemos? ¿Alguien se las sabe? Ya, identidad, sí, muy bien. Vamos a anotarlas acá. Identidad. Si hago una rotación en 90 grados, ¿queda B como punto fijo? No, ok. En 180, en 270, tampoco. Si hago una reflexión respecto a esta diagonal, a esta,
¿Queda B como punto fijo? No. Ya, no, ¿cierto? Hay otra permutación que deje a B como punto fijo, además de la identidad. Por ejemplo, si reflejo en torno a este, no. A este eje tampoco. Las rotaciones dijimos que tampoco. Entonces, tenemos No. solamente la identidad. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Se entiende por qué? Porque no estoy persiguiendo si se entiende. Ya, ok, Bastián dijo que sí. ya. Entonces, Pedro, tenemos Sofía, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? bueno. Bueno. ¿Son todas Ya, las posibles? Bueno, todas las posibles son... Ah, todas las posibles, no todas las que cumple B, ¿cierto? ¿Eso estás preguntando? Bueno, ya. todas las posibles serían la identidad, la rotación en Bueno, las 100... puedo anotar aquí. Ah, ya, ya, sí, mejor. Aquí no... Ya, entonces, tenemos permutaciones. Hay que comprobar. Ya, entonces la Vale dijo la identidad. Rotación en 180, rotación en 270, en 90. Claro, 90. Esto igual va a depender como de la geometría de lo que usted, de la cartilla, por ejemplo. Por lo general son cartillas, así que digamos que son cartillas nomás. Ya, tenemos La reflexión, las reflexiones. vertical, horizontal y diagonales. Son 4 reflexiones. Tenemos la reflexión diagonal 1, reflexión la diagonal 2, Reflexión horizontal y reflexión claro, vertical. esta es la horizontal y la vertical, exacto. Esas son las que tenemos que revisar. Vertical. ¿Para Ya. B? O sea, en general. No, sí, pero Como preguntan el grupo que... general. Ah, Bastián pregunta que si en este caso la rotación en 90 grados sería una permutación. Ya. Para que sea una permutación, o sea, claramente es una permutación, pero para que sea un automorfismo para el cual el nodo en cuestión, que es B, queda fijo, tendría que quedarse ahí. O sea, no se puede mover, fijo, tal cual, como dice. Entonces, si nosotros rotamos esto en 90 grados hacia allá, por ejemplo, o hacia cualquier otro lado, hacia acá, vemos que B se va a mover del lugar en donde está. Es que no se puede ignorar lo de mantener B. Tienes que fijarte un nodo, tienes que fijarte uno de los elementos de la cartilla y para ese tienes que encontrar isomorfismo, Claro, porque automorfismo, perdón. exacto, son los estabilizadores de B en específico. ¿Se entiende? Por ejemplo, si tú quisieras encontrar los estabilizadores de otros elementos de la cartilla, por ejemplo, D o H o qué sé yo, ahí tendrías que hacer, mira, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, si tú quisieras ver los estabilizadores de todos los elementos que están en en la horizontal, está claro que la horizontal va a ser un estabilizador, porque si tú ponías el eje ahí justo en la mitad y lo reflexionas, haces una reflexión en torno a ese eje, vas a ver que todos estos se quedan ahí donde estaban. Claro. Entonces, ya vas a ver que todos los elementos que están ahí en la horizontal van a tener un estabilizador que va a ser al menos la reflexión horizontal. Bueno, Pero sin tú tienes que embargo, ir viendo... claro, ahora la vamos a calcular para C. Yo creo que ahí te va a quedar más claro. Borrar Entonces este. no se puede como ignorar eso de mantener el B, porque estamos analizando para B. En otros casos quizás se puede ignorar. Claro. Ya. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, acá lo único que nos falta es calcular este producto. Entonces, tenemos que para IG
la cantidad de permutaciones que definen automorfismo va a ser igual a 4 por 1, que en este caso es 4. Hasta ahí todo bien. Esto es para la figura en general. Entonces, ahora vamos a repetir el mismo procedimiento para C. Nos debería dar el mismo número. Entonces, la idea es comprobar eso, que ese teorema se cumple para todos los nodos de nuestro grafo, para todas las casillas de nuestra cartilla. Entonces, para C, ¿cuáles son la cardinalidad de las órbitas? ¿Cuáles son las equivalencias de C? Los F ya, muy bien. C y F. Ya, muy bien. Vamos a anotar acá. G, C igual a C. Siempre sí mismo, siempre no se vayan a olvidar de eso porque pasa. Y esto por lo general pasa y les da 0 y claro, ahí cachan al tiro que no debería dar 0. Y en este caso F también es órbita de C. Y ahora si calculamos los estabilizadores, la cardinalidad de los estabilizadores, ¿cuáles son las permutaciones que dejan a C fijo? Voy a abrir el chat. De hecho, hay una que puso la Vale de que la respuesta. Sí, es parte de Ah, la sí, les soplé una. De Ya. delante. Ya. ¿Cuál siempre no funciona? Y enterrar y reflexión horizontal. Muy bien, Bastián. Súper Pedro. Sí, esas son. Ahí lo pusieron en el chat. Ya. Entonces, en este caso tenemos 2. Entonces, así, claramente, la cantidad de permutaciones, ¿no?, para la figura en general, para la cartilla, que definen un automorfismo, también es 4. En base a este análisis que hicimos para dos nodos distintos. Si ustedes quieren, después, más tarde pueden probar para estos nodos del centro, que son como los que son como equivalentes que no hemos probado. Pero de todas formas deberían obtener el mismo resultado. ¿Dudas? ¿Consultas, chiquillos? ¿Se entendió todo hasta ahí? Aunque sea una consulta básica o no sé, incluso si no entendieron nada, también pueden preguntar. Todo claro para mí, todo claro. Ya, súper. Ya. Entonces, ahora, como habíamos dicho, la idea de esta cartilla es que se colorea. Entonces, nos dicen que solamente tenemos el color rojo. Eso significa que si para marcar, solo tenemos que marcar una sola casilla. Entonces, nos piden que mostremos cada una de las configuraciones existentes de la forma en las que yo puedo colorear esta cartilla. Entonces, para determinar esto, nosotros tenemos que utilizar el teorema de Burnside, que también va a ser algo que sí o sí van a tener que aplicar cuando hagan la pregunta de su certamen. Entonces, ¿qué dice el teorema de Burnside? ¿Alguien sabe? ¿Lo conoce? Ya. No lo conocen. Entonces, dice, primero nosotros vamos a definir lo siguiente. Yo tengo dado un elemento gamma del grupo de permutaciones
que es G, como ya lo definimos, vamos a definir f de gamma, que es el número de puntos fijos de gamma. Por ahora, no, lean esta definición, quédense con ella, pero en el ejemplo les va a quedar más claro. Entonces, el teorema de Burnside se enuncia en base al número de puntos fijos de gamma. Aquí me falta esto. Que dice lo siguiente. Vamos a entrar acá. El teorema de Burnside dice que el número de órbitas de G sobre X, que es el conjunto de nodos que nosotros tenemos en nuestra cartilla de puntos que podemos como colorear, en este caso, está dado por la siguiente fórmula. Es 1 dividido la cantidad de permutaciones que definen automorfismos por la sumatoria de cada uno de estos gamas pertenecientes a G, la figura, del valor absoluto de la función f de gamma. Entonces, esto es como un poco confuso al principio, pero haciendo el ejemplo nos va a quedar más claro. Entonces, nos pide mostrar cada una de las configuraciones existentes. Entonces, ya nosotros sabemos que la cantidad de permutaciones que definen isomorfismos es 4. Ahora, ¿cuáles son esas permutaciones? O sea, ¿a qué me refiero? Si sabemos que la cardinalidad es 4, ¿cuáles son las permutaciones de estas que están en esta lista que dejan la cartilla, no los nodos en el mismo lugar, como las numeraciones, sino en la misma forma, que mantienen la forma de la cartilla original? Ya, y Sofía dice, identidad, ya, muy bien. Vamos a anotar aquí. Entonces tenemos la identidad, la reflexión horizontal, bien, porque claro, como por lo que había dicho Valentina, si nosotros trazamos aquí el eje horizontal y reflejamos, nos va a quedar en la misma forma. Y lo mismo con la vertical. Este va a quedar acá y no se va a afectar la forma. Pero falta una. De estas que tenemos acá en esta lista. Rotación 180, exacto. Entonces esas serían las 4. Y nosotros, ¿cómo sabemos que son 4? Porque ya lo calculamos. Al final, lo que calculamos es la cardinalidad y para poder determinar cuáles son, simplemente hay que chequear en la lista y ver cuáles son las que cumplen, que mantienen la forma de la cartilla original. Y habíamos dicho rotación en 180 grados. Entonces, una vez que ya tenemos estas permutaciones, tenemos que calcular la función f para cada una de estas permutaciones. Entonces, de acá estos son los gamma que nosotros vamos a utilizar.
Entonces yo voy a anotar acá f de gamma y, o no, mejor lo voy a hacer al revés. Ya, aquí tenemos entonces la identidad, la reflexión horizontal, la reflexión vertical. Ya, ¿cómo calculamos el número de puntos fijos de esa permutación? ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Tiene alguna idea? ¿Cómo calculamos el número de puntos fijos de esta permutación? Cuando nosotros realizamos estas permutaciones en nuestra cartilla, el G que se calculó en la A es el mismo G, claro. G es el conjunto de las permutaciones que definen automorfismos en nuestra figura. Nosotros aquí calculamos la cardinalidad de ese conjunto de permutaciones. En la B lo que hicimos fue ver cuáles de estas permutaciones cumplen con esa condición, que definen un automorfismo en la figura, en la cartilla. O sea, que la dejan de la misma forma. Lo mismo que con los grafos. Supongamos que, no sé, en un grafo nosotros tenemos 4 biyecciones posibles que definen automorfismo. Estamos realizando como algo similar. Solo que acá tenemos como este conjunto finito de permutaciones y ya. A menos que se le indique lo contrario, obviamente. ¿Se entiende? Ya. Entonces, primero, para la identidad, la forma de calcular cuáles son los puntos fijos de la identidad es utilizando la fórmula de la combinatoria, si no me equivoco, que es la siguiente. ¿Ya se acuerda la fórmula de la combinatoria? Esperen, denme un segundo. Yo me la sé, Diana, tranquilo. La de la combinatoria. Eso es factorial. Pero la combinatoria es más que factorial. O sea, contiene factorial en la fórmula. Contiene factorial, pero es más. Igual esto lo van a ver en estética después, van a ver ya la combinatoria de forma más formal, pero la combinatoria es, a un elemento n le voy bueno, a seleccionar cada elemento, ¿ya? Esta cosa se lee, yo de n elijo k, así se lee. Y esta cosa va a ser simplemente lo que va a ser n factorial dividido en el n menos k factorial por el k factorial, Claro. ¿ya? Entonces, eh, claramente, esta es la combinatoria sin repetición, ¿ya? Cuando es combinatoria con repetición, eso ya es manipular un poco esta combinatoria. Para la permutación, que sería, por ejemplo, una permutación entre n y k, esto simplemente sería este término que está aquí, que sería, bueno, borrar eso, rapidito. Sería simplemente n factorial sobre n menos k factorial. Entonces, por lo tanto, el n factorial, perdón, la combinatoria, se calcula como la permutación entre de n a k dividido en k factorial. ¿Ya? Esa es otro truquito que pueden usar. ¿Ya?
¿Se entiende? Que me quede sin espacio por eso. Claro, es simplemente aplicar las fórmulas. Porque nosotros, fíjense que nosotros voy a subir. Acá tenemos ¿cuántos cuadritos tenemos? 8. Entonces, nosotros del 8, nosotros podemos aplicar la identidad a cada uno de esos por separado. Entonces, de los 8 queremos seleccionar 1. Entonces, ¿cómo sería la fórmula para la identidad? Sería esto. Entonces nos queda 8 factorial arriba, 8 menos 1, 7 Sí, sí, factorial, 7 factorial por 1 factorial, que es y 1 1. factorial que es 1. Así que, Ah, se me olvidó mencionar una cosita rápido, que creo que por DataFreak. ¿sí? 0 factorial es 1, ¿ya? Siempre. Por si les pasa de que no seleccionan nada, 0 factorial es 1, ¿ya? Eso. ¿Alguien me puede decir cuánto da esto? Métanlo en la calculadora, ¿no? Así es, da 8. Está bien. Ya. Mm. Sí, eso es Así Sí. es, de hecho, tiene que ser. es el desarrollo lógico que hay que hacer. Pero de todas formas. Igual, si no saben cómo despejar eso, lo meten en la calculadora y sería. Listo. Ya. Entonces, para la reflexión horizontal, ¿cuál es el número de puntos fijos que tenemos? Voy a volver aquí arriba. Cuatro. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ya. Para la reflexión vertical.
0. No estoy muy segura. Creo que aquí hay un detalle que nos estamos saltando. Porque no debería darnos 0. Diego, vale, ¿pueden confirmarme cómo se calculaba el F de gamma? Porque hay algo que no estamos haciendo bien. Calmado. A ver, calma, espera. Música de ascensor. Estamos trabajando para usted. A ver, voy a hacerlo yo. A ver, espérate, yo voy a anotar algo aquí. A ver. ¿Dónde está? ¿Podéis bajar un poquito, Diana? Un poquito, Diana. No tanto, si era para anotar algo. El F de gamma. Bueno. Perdón, ahora sí. El F de gamma se calcula como cualquier X que pertenezca a X, tal que gamma de X sea X. O sea, el número de puntos fijos de Sí. gamma. Entonces, para la reflexión vertical, aquí simplemente tenemos que ver de que si la reflexión vertical no lleva al mismo punto, la reflexión vertical nos va a llevar solamente a uno. ¿Por qué? Porque si yo tengo, voy a hacerlo aquí rapidito, el dibujito así un poquito cholla, pero van a tener que aguantar. Si nosotros tomamos una línea vertical aquí, nosotros le hacemos una reflexión, aparte de simplemente tomar, por ejemplo, aquí está el 6 y el F. Si nosotros giramos esta reflexión en 180, nosotros vamos a tener que la F se va a quedar acá, lo que esté aquí arriba y lo que está aquí va a cambiar también. Y el C. Y esta cosa, como esto puede ser como puede seguir, bueno, como tampoco en la reflexión vertical no dicen cuánto va a girar, entonces podemos asumir de que esto puede girar 2pi o 360 grados, entonces esta cuestión va a terminar igual que antes. ¿Se entiende o no? Entonces esta cuestión puede ser 1.
Es que el resultado debería ser, por lo que tengo anotado acá, debería ser 4. 4 para la reflexión vertical. A ver si voy a ver el dibujito. ¿Ah? Ugh. Mm. Mm. Y claro, se supone que uno aplica la permutación a un nodo y No, no sé por qué es 4. 4. Da un elemento de permutaciones. F de gamma es el número de puntos fijos de gamma. Número de puntos fijos de gamma. Entonces, si yo hago una reflexión vertical, la cantidad de puntos que deberían quedar fijos debiesen ser 4. Entonces, a ver, déjame anotate. Ahí, 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 y ahí, y ahí. Uf, quedó horrible. Este sería, ya si hago la reflexión vertical, me quedaría D, E, A, no, mentira, B, A, H, G, C, F, ¿o no? Así quedaría, ¿no? sí, pero aquí B, E, H, B, E, H, aquí como B, que E, H, F. se supone que deberíamos estar considerando como el colorear Colorear el... la casilla. Ujú. Pero aplicando la rotación o no. O no, que ver. O sea, la permutación. Ujú. Sí, pero me parece raro porque sí debería ser, pero Ah, De hecho, la reflexión horizontal parece que 8. sí, Debería por dar 8. eso. Entonces, falta algo acá. Falta saber la repetición. Porque usualmente cuando uno hace reflexión horizontal, uno va a ver todas las combinaciones posibles y se puede repetir en más de un nodo. Por ejemplo, cuando uno hace una reflexión horizontal, voy a anotarlo aquí, lo que hace es simplemente ver cuáles son los grupos de los cuales se mantienen igual. En este caso va a ser el CD, el CE, tengo problemas con el Zoom, disculpen. CE y CF. Estos son los que se mantienen. Esto no es una F, Diego. CF. Luego vamos a ver los del nodo D que está acá.
lo que se mantiene. En este caso sería DE y DF. Después viene lo que son los de EF. O sea, el EF, que es la de parte horizontal. Y ahora vamos a ver que el A y el B y el C y el G y el H también se van a mantener. Y creo que no sé si se me falta uno. Serían 4, 5, 6, 7, creo que me Claro, falta uno. el detalle está, de que el problema fue que el ejercicio consideraba que se perforan, se pintan 2 casillas. Entonces, por eso el Diego está agrupando de a 2. Entonces, en base a la solución que nosotros teníamos, son 2 casillas, entonces ahí es distinto. Ahí sí se pueden aplicar, tenemos como más puntos fijos para las permutaciones, cuando eran no solo si eran las que estábamos considerando. Por eso está como mi confusión. ¿Se entiende? Es que claro, de todas formas aquí... Entonces, para resumir, lo que hay que hacer aquí por lo menos en el inciso B, para poder agrupar todos los colores en los cuales se le aplica a la figura, bueno, se le aplica un gamma de un grupo a la figura. Lo que hay que hacer es simplemente agrupar en un conjunto, porque es un conjunto, de agrupar todos los elementos que se mantienen. Claro, sí, el procedimiento que estábamos haciendo estaba bien, pero eran 2 los que teníamos que pintar, no uno. Entonces eso cambia todo lo que habíamos hecho. ¿Se entiende? Voy a El, bajar un poco, Diego. el número de colores que tenemos, que podemos ocupar. Es que no son colores, solamente hay que perforar Sí, 2 eso, casillas. sí. Pero eso sería. Entonces, habría que sacar la cardinalidad de RDH. Después hay que hacer lo mismo para RDV, que en este caso sería simplemente 4, porque aquí creo que uno considera el DG, el, Claro, miren, fíjense que el cuando B nosotros y el hacemos H. una reflexión horizontal, estaba bien nuestra lógica. Los que queda fijo son estas 4 de acá. Entonces, si yo voy a pintar 2 casillas, podría hacerlo de esta forma, o podría hacerlo así, o podría hacerlo así. Es decir, no cambia lo que yo estoy pintando cuando yo hago esa reflexión. No queda, por ejemplo, de este lado del grafo, de este lado. Entonces, por eso el Diego tomó como todos los grupos de A2 posibles de esta línea. Y al final es 2 por 4, porque queremos elegir 2 de un grupo de 4. Donde no nos importa el orden, porque elegir, no sé, primero este, pintar este, después este, es lo mismo que pintar este que este. Entonces, por eso no se hace con combinatoria, se hace con multiplicación. Sí, o sea, Porque estamos viendo dos jugadores distintos, ¿ya? Eso lo dice en el enunciado. sí, sí, ahí fue error mío no haber especificado eso desde el principio. Y además dice ahí clarito, a partir de la figura 1 y aplicando coloración a solo 2 de las casillas Ah, existentes. claro, sí. Entonces ahí sale el truco. Ese fue mi error. Entonces, ahora sí, vamos a terminar esto. Entonces, aquí ya no serían 2. Aquí no queremos elegir una. Ahora queremos elegir 2. Entonces, la fórmula cambia. Queda el 8 factorial arriba. Nos queda 8 menos 2, 6 factorial.
Y acá nos queda 2 factorial. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien, por favor? Bueno, acá esto queda 8 por 7 por 6 factorial. Se va con este. Y esto queda 8 por 7 dividido en 2. 28, creo, ¿o no? 4 por 28. 7, 28. Ya. Entonces aquí nos queda 28. Para la reflexión horizontal, ya habíamos dicho, el Diego hizo todo el procedimiento en encontrar cuáles son las permutaciones, o sea, los puntos fijos de esta permutación, de este gamma, que es 8. Ahora, hagamos el 8. procedimiento para la reflexión vertical. Es decir, en torno a este eje. ¿Cómo podríamos pintar las casillas? Acá, recuerden, tienen que agrupar a 2 casillas y Por pintarlas ejemplo, del mismo color. si yo pinto esta, supongamos que es rojo ya, lo tengo en rosado, pero supongamos que es rojo ya porque tenemos un lápiz rojo. Entonces, pinto estas 2 casillas y si las reflexiono, da lo mismo cualquier en lugar de la otra, ¿cierto? Entonces ahí hay uno, que sería A, Lo veo, B. exacto. Uy, qué feo. A ver. ¿Por qué estoy usando el mouse si tengo la tableta al lado? No sé, Es la, Ah, eso me lo es la pregunto yo también costumbre, todos los días. es la costumbre. ya. Luego, si pinto esta y esta, ahí ya tengo otras 2, ¿cierto? Esa sería A, B, C, D y E. Luego, si pinto las otras 2 de abajo, que serían esta y esta, me queda G, H, Ujú. y finalmente esta con esta se quedan igual, C, F. Ahí. ¿Y Exacto. eso? Entonces esos serían los 4 puntos fijos de la permutación reflexión vertical. ¿Se entiende? Ahora sí, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Lo que estábamos haciendo igual estaba bien, pero para este ejercicio no, porque estábamos pintando una y eran 2. En el enunciado nos decían que pintáramos 2 casillas. Exacto. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Todo clarito? Moraleja, Súper. moraleja, lean el enunciado. Ya, entonces, 4. Y para la rotación en 180. Ahí. Vamos nuevamente a la figura. Al dibujito. Ahora ya no vamos a reflejar, sino que vamos a rotar. Y esto quedaría de lado, ¿no? En 180, no, 180 quedaría para Claro, abajo. quedaría de la misma forma, pero claro, aquí quedaría A, B abajo, G, H arriba. Quedaría como así. B, A, Sí, em, E, D, GH C no, acá. HG, arriba. HG, sí, HG. Y a los lados quedaría F, Desde la izquierda y hacia la derecha. FC. ¿Se entiende cómo se rota en 180, cierto? Obviamente yo estoy dibujando las letritas al derecho para que ustedes las puedan leer, pero si nosotros de verdad rotáramos esto en 180, si fuera una cartilla así que tenemos en la manito, en la vida real, quedaría súper extraño porque la A quedaría para abajo, la B quedaría para allá. Bueno, sí. Yo recuerdo en la pregunta del certamen como que me construí mi propia cartilla. Ah, en la vida real, así en papel. Sí, Cortaste una hojita de papel de la vida real y la diste vuelta, la manipulaste, la moviste para allá, así, claro. la doblaste. Sí, es súper bueno hacer eso. Ya, entonces, si nosotros pintamos de esta primera, ¿cuáles deberíamos pintar para que queden pintados igual? Si después de rotarlo, o sea, que queden pintados igual acá y acá. De a dos, pares de a dos. Yo puedo dar uno. S
y S. Porque aquí quedan también los mismos dos pintados, ¿cierto? Exacto. Ahí en el chat Sofía dijo... Sofía... Entonces tenemos CF y el otro que dijo la Sofi es AH, ¿no? Sí, AH, AH quedarían así, ¿cierto? De la misma forma, súper. El Basti dice DE, DE. DE, que quedarían así. Y la Sofi dice BG, que sería este con este, que quedarían pintados de esta forma. Claro, ya ¿Cierto? no hay nada más. BG. Esos son todos. Entonces nuevamente Ya, son ¿cuántos 4. son? 4. Dale. Ya. Voy a borrar todo mejor. Ya, entonces, ahora sí. Acá nos queda que en la rotación en 180 son 4. Entonces, en total, la sumatoria, ¿cuánto nos da? Ahora hay que sumar todo. 28 más 8 más 4 más 4, eso da 44. 44. Entonces, finalmente, después de todo este proceso, ¿qué era lo que nos pedían? 1 sobre ¿Cuántos G jugadores dividido. diferenciables Eso. permitiría? Claro. Entonces hay que usar el teorema de Bernstein, este que está acá. Esto nos va a dar el número de cartillas diferenciales que vamos a tener a partir de la configuración de pintar solo 2. O sea, cuántas distintas tendríamos, sin contar como los isomorfismos. Entonces, 1 sobre la cardinalidad de G, que ya habíamos dicho que era 4. Por 44. Y eso es igual a 11. Entonces aquí tenemos 11 cartillas. ¿Cómo sabemos cuáles son esas cartillas? Sería básicamente Dibujar. dibujar. Claro. Pero básicamente, por ejemplo, para encontrar todas las configuraciones posibles, que es lo que nos piden en el enunciado, nosotros tendríamos que pintar de a 2. Y ya en base a lo que ustedes, cuando hagan este procedimiento, sería bueno que vayan escribiendo, por ejemplo, para la rotación de 180, cuáles son las que son puntos fijos. Por ejemplo, si yo pinto, habíamos dicho, A con H, esa va a ser una configuración de la cartilla. Pero, por ejemplo, si yo pinto ¿Estás rayando? B, No se ve nada. no estoy riendo. Ahí. Si yo pinto B con G, nosotros sabemos que si lo rotamos nos va a quedar la misma configuración que si pintáramos G, H con A, ¿cierto? Por lo que había hecho la Vale anteriormente. Si yo hago esto aquí en esta cartilla original, me va a quedar esto. Pero si yo pinto estos dos y la roto, me queda lo mismo que hice anteriormente. Entonces no lo cuento en las configuraciones totales. ¿Se entiende? Por eso es que se divide por la cardinalidad de los isomorfismos. Por eso es que nace este teorema, porque es como todo lo que yo puedo pintar que son isomorfos entre sí, o sea, al final es la misma cartilla, dividido por la cardinalidad de las permutaciones que provocan isomorfismo, automorfismo en mi grafo, en mi cartilla. Ese es el porqué como de esta fórmula y de por qué se usa. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Ya, entonces voy a empezar a hacer esta última.
La voy a dejar como planteada y bueno, después podríamos ver si subimos la solución. Entonces, dice, Marcos cree que si se modificase la tarjeta y se utiliza la coloración de casillas con dos colores diferentes, se podrían obtener nuevas configuraciones que permitan un número de jugadores mayor al del caso previo. Porque aquí solamente podemos tener 11 jugadores, porque una cartilla identifica a un jugador. Entonces hay que demostrar o refutar esto considerando esta cartilla y que ahora vamos a colorear con dos colores. La voy a copiar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar la cardinalidad de las permutaciones. Determinar el número de permutaciones que tenemos que hacer. Exacto, de las permutaciones que definen automorfismo en el gráfico. Entonces, para eso yo voy a elegir el nodo I. Entonces, vamos a repetir la fórmula aquí, por si alguien se olvidó. G es igual a la cardinalidad de las órbitas de X por la cardinalidad de los estabilizadores de X. Entonces, para I. ¿Cuáles son las equivalencias de I? F, está muy bien. Y F, Según según Sofía. F y F, ya, exacto. Sí mismo siempre, o sea, aquí voy a poner cardinalidad del conjunto y F, Esos dos. esto igual a 2. Y ahora, ¿cuál es la cardinalidad de los estabilizadores de I? Es decir, ¿cuáles son las permutaciones que dejan ahí como punto fijo? Note de que si cualquiera de ustedes trata de hacer cualquiera de las rotaciones del grupo que nació, va a terminar modificando ahí, a excepción de solamente uno. ¿Alguien se le ocurre cuál puede ser? La única que nos sirve para todo, que ha estado presente como en todo. Muy bien. Identidad. De identidad. Y la cardinalidad de la identidad. 1. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de G? 2. 2. 2 por 1, ¿cierto? Ya. Esto significa de que nosotros vamos a poder ocupar solamente dos permutaciones del grupo G. Exacto. Eso es lo que significa ese numerito. ¿Cuáles son las permutaciones? ¿Cuáles son esas permutaciones? Que dejan. Oye, en el chat creo que pusieron una pregunta, ¿o no? ¿Dos colores igual dos pares? Que igual lo pusieron hace rato, así que no sé a qué se Dos refería. pares. No, va a ser lo mismo, solo que ahora como. Que ahora Por vamos a tener ejemplo, más combinaciones todavía. claro, exacto. Porque no va a ser lo mismo pintar I y B de dos colores iguales que De pintar, no dos sé, este colores. rojo, este verde, este rojo. Creo que Sí. dije lo mismo, pero ustedes me entendieron. Ya. Entonces, la identidad, ahí dijo Bastián, muy bien. ¿Y cuál otra permutación nos permite mantener la forma de esta cartilla? Yo sé una. ¿Cuál? Ya sé, mejor. Sí. No, Sofi, no. Basti dijo la diagonal, la reflexión en torno a la diagonal que pasa por Pero, DB. o sea, está, Exacto. para no rayar el dibujito.
Voy a poner aquí reflexión, diagonal 1. Eso, sería de 1 al 1 nomás. Claro. La otra sería esta, pero ahí sabemos que no se conserva la figura. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer después? Tenemos que calcular la función f de gamma para cada permutación que está en G, que es cortito, es una tabla cortita. Entonces aquí tenemos la identidad y la reflexión. Para la identidad, ¿cuál era la fórmula? ¿Cuántas casillas tenemos? Ya, pues chiquillos, esto ya lo hicimos. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tenemos 10 elementos de la casilla, ¿cierto? 10, pero no es exactamente eso. O sea, se utilizan la fórmula que ya habíamos Claro. visto. Partamos por esto, sí. La Vale tiene razón. Pero entonces 10 y queremos elegir 2. No se lee 10 sobre 2, sino se lee de 10 escojo 2 o de 10 elijo 2, ¿ya? Para que no es lo mismo, porque esto no es una fracción. Pero según yo sí se lee 10 sobre 2 también. Hay que por literatura, se lee así. Para que 10 sobre 2 Yo lo he tiende escuchado más... de profesores que lo dicen así. Ah, bueno. Lo he Entonces, escuchado a profes decirle 10 sobre 2. Y a la fracción le dicen 10 partido en 2, que no es lo Sí, mismo. queda 10 por 9 por 8 factorial. Este se va con este y nos queda 90 dividido 2, que es 45. Ahora, aquí hay un detalle con los colores. Ya no es lo mismo que nosotros pintemos I, B, por ejemplo, primero rojo y verde, o que pintemos B rojo e I verde. Entonces, por cada combinación tenemos dos posibles. Entonces, ¿qué hay que hacer con este resultado? Si por cada una de esas identidades tenemos dos posibilidades, Porque tenemos dos colores. dos colores, hay que multiplicarlo por dos, exacto. Entonces, f de gamma para la permutación identidad es 90. Ujú. ¿Se entiende? ¿Se entendió por qué? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? ¿Duda? Ya, súper. Bien. Y para la reflexión, aquí sí hay que ver, hay que tener más ojo con cuáles son aquellos que nos sirven. ¿Se acuerdan cuál era la reflexión que habíamos hecho? Era esa que está ahí. Uh-huh. Entonces queremos elegir dos. Que si yo las pinto, esas dos, me queden igual, ¿cierto? Que no cambien la cartilla. Claro, acuérdense que tenemos colores. O sea, si yo pinto esto rojo y esto verde, si yo reflejo, no me va a quedar igual, ¿cierto? así es. No. Entonces, ¿cuáles son las únicas que yo puedo pintar y que no van a cambiar cuando yo haga esta reflexión? D, D y B. B. Entonces vamos a tener dos pares. D y B, que podría ser rojo-verde, y además B y D, que también podría ser rojo-verde. Por lo tanto, la cardinalidad de esa función es 2. Claro. O sea, de ahí. Entonces esto fácilmente nos queda 92, y por el teorema de Burnside vamos a tener 1 dividido la cardinalidad de G, que es 2, 2, sí. por 92. ¿Cuánto da eso? Entonces, claramente tenemos más jugadores que podrían participar del juego si es que adoptamos esta configuración.
¿Se entiende? Yo sé que estuvo un poco lento por el error que tuve, pero ojalá se haya entendido. Por lo general los ejercicios son así. Así que yo creo que ojalá les sirva para su última pregunta. Ya estamos pasaditos en la hora, así que Sí. eso pues, Si nadie, chiquillos. claro, si nadie tiene más dudas, los dejamos libres. ¿Termino la grabación nomás? Sí, sí, claro. Nomás. Ya es stop record. Gracias, Ya. chicos.